Buenos días chicos, les saluda el profesor Jover Aguirre del curso de Historia del Perú. El día de hoy vamos a hablar acerca del poblamiento de América. Todavía es un misterio, no es posible explicar con certeza cómo y cuándo llegaron al Nuevo Mundo los primeros humanos. Tampoco de dónde vinieron exactamente, qué características etnológicas y culturales poseían, ¿no? El verdadero rompecabezas para los arqueólogos es de qué manera se expandieron hasta los diferentes lugares del continente, porque se han encontrado evidencias de su presencia antes de los últimos 10.000 años. Además, hay dudas referente a las corrientes migratorias que contribuyeron al poblamiento de América y hasta un posible origen americano. Por esa razón, nosotros vamos a ver en este tema las diferentes teorías acerca del poblamiento americano. Sin embargo, primero respondamos algunas inquietudes, como por ejemplo, ¿qué tipo de especie humana habría llegado a nuestro continente? ¿No? O, en su defecto, ¿qué tipo de especie habría evolucionado aquí en nuestro continente, ¿no? Y que habría poblado el mundo entero? O en su defecto también podemos decir, en conclusiones, qué hombre vivía en esta etapa. Pues se dice que fue el Homo sapiens quien habría llegado a nuestro continente probablemente hace 60.000 años atrás. Ya para esos años, la especie evolutiva, ¿no?, era el sapiens sapiens, que se dedicó pues a poblar todos los continentes del mundo. Ya el hombre vivía en África, en Asia y en Europa, y poco a poco fue llegando a nuestro continente, América. ¿Y cuál era el grado cultural que tenía este sapiens sapiens? Eso en Historia Universal ustedes ya lo han visto, ¿no? Dentro de el proceso de hominización, el hombre fue pasando por una transformación, por un conjunto de cambios físicos, biológicos y también culturales. En este caso, el Homo sapiens sapiens era la especie más evolucionada física y biológicamente hablando. Culturalmente, también se fue desarrollando. Sabía cazar, sabía pescar y sabía recolectar. Ya se agrupaba en grupos de 10, de 20, de 30, hasta de 40 personas. A eso se le llama bandas, porque la finalidad era la caza. Y como el hombre no producía nada, ¿no?, solamente se aprovechaba de lo que la naturaleza le podía brindar, entonces ellos iban detrás de sus alimentos, detrás de sus presas, porque eran grandes cazadores. Entonces se volvían nómadas. Y además de nómadas, eran trogloditas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que ya ellos utilizaban como refugio las cuevas y las cavernas, ¿no? Además, chozas rústicas, hechas de arbustos, con pieles de los animales que ellos cazaban, entre otros. Y además, ellos se cubrían el cuerpo con las pieles de animales, debido a que ellos vivieron en una etapa muy fría. Esta etapa fría que experimentó la Tierra fue el Pleistoceno. ¿Qué cosa es el Pleistoceno? ¿No? Nosotros nos preguntaremos, llamada también la era de hielo, que fue muy importante para, para una teoría, ¿no?, sobre el poblamiento americano, que dice pues que este fenómeno geológico o este periodo geológico lo que habría provocado sería la creación de un puente terrestre entre dos continentes para que el hombre pueda cruzar. Entonces, el Pleistoceno se caracteriza por constantes glaciaciones. En todo el Pleistoceno se desarrollaron 4 glaciaciones, ¿no? Sin embargo, es la última, llamada Wisconsin, fue muy importante para nosotros, como les dije, por las consecuencias que trajo para nuestro continente y para el mundo entero en realidad.
Gran parte de la Tierra, las 2/3 partes de la Tierra, se cubrió de hielo. Así es. Pues bien, ¿qué animales vivían en esta época que sirvieron como dieta alimenticia para el hombre? Por ejemplo, tenemos aquí el hipidión, ¿no? Que es una especie de antepasado, podríamos decir, del caballo. Tenemos a los más comunes, que es el megaterio. El megaterio es un perezoso gigante bípedo que medía de 4 a 5 metros de altura cuando estaba en pie. Tenemos al criptodonte, que también es el antepasado del armadillo, ¿no? De gran tamaño y obviamente con un gran caparazón. Tenemos al mamut, que fue hallado en Norteamérica, por ejemplo. Vivió en otros continentes, pero aquí en América fue hallado principalmente en Norteamérica, ya que en la parte sur de América no se han encontrado mamuts, mas sí sus familiares, por llamarlo así, que serían los mastodontes, ¿no? Hay una diferencia entre ambos. El mamut es más grande, tiene unos colmillos más alargados, ¿no? Y más levantados, además que una trompa muy fuerte. En cambio el mastodonte es más pequeño, con una trompa más pequeña y más débil también. También tenemos aquí al esmilodonte o tigre dientes de sable, ¿no? También una fiera que el hombre cazaba y que eran muy peligrosos también, ¿no? Obviamente. Tenemos acá pues el toxodonte, que es una especie pues, vamos a llamarle así, ¿no? De los rinocerontes u otra especie, por ejemplo, tipo hipopótamo, ¿no? Entre otros, tenemos también la paleollama. La paleollama no es la llama pues de la actualidad, sino su antepasado, ¿no? Eran animales que medían 3 metros, 4 metros. Muy bien. Entonces, ¿por qué había gente en América antes de la llegada de Cristóbal Colón? Mucho se ha discutido si fueron pues los españoles, o mejor dicho, si fue Cristóbal Colón el primero en llegar a América, o si antes de él estuvieron los vikingos, ¿no? Hay teorías que también hablan de que anterior a los vikingos estuvieron los fenicios, otros hablan de que anterior a los fenicios estaban los hebreos. O sea, hay todo un debate acerca de quién es el que descubrió América. Pero si nosotros partimos de esta idea de quién fue el primero en llegar al continente americano, pues diríamos en este caso los Homo sapiens sapiens. ¿No es así? Muy bien. Ahora, cuando hablamos nosotros de las teorías, ¿no? De las teorías que van a explicar el origen del hombre en América, pues tenemos dos teorías muy importantes. La teoría autoctonista, ya su mismo nombre lo dice, ¿no? Autóctono del mismo lugar, o la teoría aloctonista, que dice pues que tiene un origen foráneo. Foráneo quiere decir de afuera, extranjero, ¿no? Estas teorías se llaman teorías inmigracionistas. Recuerda, la palabra inmigrar significa llegar de un lugar, ¿ya? Entonces, llegar de algún lugar. Pues bien, lo que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy son estas dos teorías y sus variantes. Vamos a ver a sus máximos representantes, vamos a ver lo que ellos plantean, ¿no? Como probable llegada del hombre a América y en qué se basan principalmente eso, ¿no? Las pruebas, las evidencias arqueológicas, antropológicas, culturales que ellos plantean para asegurar que el hombre tiene dicho origen. Y vamos a empezar entonces, pues, con la primera teoría que trató de explicar el origen del hombre americano. Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo las dos teorías, ¿no? Dice, la teoría autoctonista sostiene que el hombre americano ha evolucionado en este continente, es decir, es originario de América. El hombre americano apareció en América y luego pobló el resto del mundo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que la teoría autoctonista consideraría entonces a América como cuna de la humanidad y no al África. Nosotros sabemos que África es cuna de la humanidad, pero para esta teoría, ¿no? Que tiene dos representantes, por llamarlo así,
El primero es un ex rector de la Universidad de San Marcos del siglo XVII, Antonio León de Pinelo, y el otro es del siglo XIX, llamado Florentino Amellino. Y la teoría inmigracionista, que sostiene que el hombre americano no es genuino o propio de América. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que el hombre no se desarrolló en América, sino que procede de algún lugar, ¿no? De otras zonas o regiones del mundo. Es decir, tiene un origen foráneo, como ya les había mencionado. Ahora sí, empezamos a hablar de la teoría autoctonista, ¿ya? Dentro de los autoctonistas tenemos al maestro sanmarquino, ya lo habíamos dicho, Antonio León de Pinelo, quien en el siglo XVII sostuvo que la selva amazónica sería el Edén, entiéndase Edén como el paraíso, desde donde habrían salido Adán y Eva, que fueron los primeros hombres creados por Dios, o las primeras personas, si quieres llamarlo de esa manera. Una región que alcanzó gran notoriedad dentro del mismo tema fue la Pampa de Argentina. Mediante los hallazgos de Florentino Amellino en 1869, de indicios y posibles restos humanos que habrían convivido con la megafauna sudamericana, con estos animales que hemos presentado anteriormente, como los megaterios, los mastodontes, los cliptodontes, ¿no? Entre otros. Este conocido paleontólogo estructuró su infortunada teoría señalando el origen sudamericano del hombre en el Mioceno. El Mioceno es la última etapa de la era terciaria, ¿correcto? Cuando tú en tu curso de biología o en tu curso de geografía llevas las eras geológicas, entonces ahí ves la historia de la Tierra que ha ido pasando por varias etapas. El Mioceno es la última etapa de la era terciaria. Entonces, supuestamente, las teorías más aceptadas eran que el hombre había aparecido, ¿no? Los primeros homínidos hace 5 millones de años y que correspondían a la era cuaternaria. Sin embargo, ¿no? Florentino Amellino, ya hemos dicho, que plantea que en América se encuentra el origen más antiguo del homínido, que data de la era terciaria o la era cenozoica, como podríamos llamarle. Y cosa curiosa, él es de nacionalidad argentino y plantea que las Pampas de Argentina fue el lugar, ¿no? donde apareció el hombre y de la cual se va a repartir por el resto del mundo. Pero hablemos entonces algo rápido acerca de este rector sanmarquino o ex rector sanmarquino, Antonio León de Pinelo. Ya hemos dicho, él es el precursor de la teoría, ya que en el siglo XVII postuló la idea de que América era cuna de la humanidad al sostener en su libro El paraíso en el Nuevo Mundo la posibilidad de que el Edén se encontraba en la selva peruana o en la selva amazónica y que ahí habían vivido Adán y Eva. ¿Ya? Pero sin embargo, la teoría autoctonista desde el punto de vista científico lo habría desarrollado Florentino Amellino en el año de 1879, cuando en un congreso de americanistas, llevado a cabo en Francia, en París, presentó, ¿no? su teoría. Según Florentino Amellino, ¿ya? Los restos encontrados en las pampas de Argentina pertenecerían a la era terciaria, ya lo hemos mencionado. Y él le llama, ¿recuerdan? ¿Cómo le llama? Le llama el hombre de las pampas de Argentina, o también se refiere a él como el Homo pampeanus. ¿De acuerdo, chicos? Ya hemos dicho que esta especie se había desarrollado en las pampas de Argentina y de ahí se habría difundido por el mundo a fines del terciario, poblando Europa, Asia, África y algún otro continente que haya existido en ese lugar o en ese momento. Sin embargo, su teoría fue refutada, fue rechazada, porque llamaba la atención pues que habiéndose hallado en África muchas evidencias humanas acerca de pobladores muy antiguos,
en América aparezca solamente un resto, ¿no? Entonces, y además, pues, al escuchar la teoría de de Florentino Amellino, hay un personaje que se interesa por él, que es el checo norteamericano Alex Ardilka. Él es el encargado de refutar la teoría de Florentino Amellino. En 1908, el antropólogo Alex Ardilka rebatió contundentemente esta teoría, hemos dicho, ¿no? ¿Qué demostró Ardilka? Primero, que los estratos geológicos, estratos significan las capas de la Tierra, recuerda que la estratigrafía estudia, ¿no? O divide a la Tierra en capas para su buen estudio. Eh, entonces, los estratos geológicos donde encontraron los restos óseos no eran de la época terciaria, eran de la era cuaternaria. O sea, primer error, por decirlo así, consciente o inconsciente, de Florentino Amellino, que por cierto era paleontólogo. ¿Ya? Dos, que a fines del terciario no existían puentes intercontinentales. ¿Por dónde entonces este hombre, ¿no? que había aparecido en América, el Homo pampeanus, por dónde entonces habría cruzado a otros continentes? ¿No? ¿Lo hizo a diferentes continentes a la vez? ¿O primero llegó a uno y luego a otro y luego a otro? Para Florentino Amellino habían puentes que este hombre utilizó para cruzar. Sin embargo, Alex Ardilka demostraría la inexistencia de esos puentes. Sí, es verdad, existieron puentes, ahí no se equivocó Florentino Amellino, ¿no? Porque luego se va a demostrar la existencia de este puente intercontinental llamado Beringia o Bering, pero no se había formado pues a fines del terciario, sino en la época cuaternaria con la glaciación Wisconsin. Tercer punto, que aquellos restos fósiles no eran de homínidos. Los homínidos, recuerda, son los antepasados del hombre, sino eran de monos americanos y además de felinos o megaterios que databan pues de la era cuaternaria y no terciaria. Así que con esta demostración, la teoría de Florentino Amellino quedó prácticamente desbaratada. Y es así como Alex Ardilka, ¿no? Profesor catedrático de la Universidad de Harvard de los Estados Unidos, va a lanzar su teoría, va a dar una propuesta, ¿no? A esta teoría nosotros le vamos a llamar la teoría asiática, porque él dice que provienen de este lugar, o le vamos a llamar la teoría monorracial, porque Alex Ardilka plantea que solamente una raza, la raza asiática, habría llegado a nuestro continente. Entonces, recuerda, la teoría asiática o la teoría monorracial. Sin embargo, no fue Alex Ardilka el primero en plantear esta posibilidad de migración asiática a nuestro continente. El primero fue un jesuita en el siglo XVI llamado José o Joseph Acosta. Él en su libro Historia Natural y Moral de las Indias explica que los americanos tienen rasgos muy comunes con los asiáticos, lo que debió ser entonces que los asiáticos dieron origen a los americanos. La pregunta por resolver era, ¿y cómo llegaron los asiáticos a nuestro continente? Para ese momento, Joseph Acosta no podía demostrar la existencia de un puente intercontinental, pero creía que en algún momento debió haber existido ese puente. Decía que Asia y América no están muy separadas, ¿no? En distancia, así que en algún momento pudieron haber estado juntas debido a un puente y que por ahí se pudo haber dado la migración de asiáticos a América. Sin embargo, ya hemos dicho, ¿no? que Alex Ardilka sería quien desarrolle desde el punto de vista científico esta teoría. Muy bien. ¿Qué es lo que dice Alex Ardilka? ¿De acuerdo? Alex Ardilka menciona pues que el hombre
asiático habría llegado a nuestro continente a través de un puente intercontinental llamado Istmo o Estrecho de Bering. Este istmo o estrecho de Bering se habría formado en la época de la glaciación Wisconsin y que no era un puente de hielo, sino era un puente terrestre, un puente de tierra, ¿no? El mar de Bering, que en esa época existía, se congeló, por llamarlo así, y dio paso a un fenómeno llamado eustasia glaciar. Esta eustasia glaciar habría permitido el descenso del nivel del mar, ¿no? Se había retirado, ¿no? 100, 200, 300 metros, y eso habría dado la posibilidad de la formación de un puente terrestre entre ambos continentes, que permitió que el hombre, ¿no?, de Asia a través de Siberia, ¿no?, pueda pues cruzar América del Norte a través de Alaska, la zona de Yukon. Entonces, ¿quién es esta raza asiática que habría llegado a nuestro continente? La única raza asiática para él, ¿no? Sería pues los paleomongoloides. ¿Qué cosa es paleomongoloides? La palabra paleo es antiguo, entonces se refiere a los primitivos pobladores de Mongolia, ¿no? O a la raza mongólica, como quieras llamarle. Así es. Entonces, él va a basar sus pruebas, ¿no?, sus fundamentos, en semejanzas físicas principalmente, lo que nosotros llamamos semejanzas antroposomáticas o características físicas, si quiere llámale también, ¿ya? Para él, el asiático y el americano tenían cabellos lacios, ¿no?, y oscuros. Además tenían los ojos rasgados y con pliegues mongólicos, los pómulos anchos y salientes, los dientes en forma de pala, ¿no?, una rareza de pilosidad, pilosidad es el vello en el cuerpo, ¿ya? Principalmente en la cara, ¿no? Señaló también la famosa mancha mongólica, esa mancha de nacimiento que todos, ¿no?, tanto varones como mujeres, asiáticos, europeos, americanos o oceánicos, quienes fuesen, tienen al momento de nacer. Así que aquí se equivocó, ¿no? Él creía que la mancha mongólica era algo propio de los asiáticos y que los americanos al presentar, ahí demostraría él esa semejanza física y biológica. Sin embargo, está demostrado que esa mancha mongólica es mundial, ¿de acuerdo? Además, una pigmentación verdosa congénita, que justamente es la famosa mancha mongólica, ¿no? Entre otros aspectos físicos también, como la estatura, por ejemplo, ¿no? Así como vocablos comunes que existen en el lenguaje de estos pueblos, ¿no? Y así, entonces, se habría trasladado, ¿no?, por dos posibles rutas. Primero, ya hemos dicho, ¿no?, a través del puente terrestre de Bering, y luego se plantearía pues una idea de que no fue la única forma de acceso de asiáticos a América, sino que también lo habrían hecho a través, ¿no?, de las islas Aleutianas, viajando por las islas Aleutianas, arrastradas por las corrientes del Kuroshibo, que nacen en Japón, en esa zona, y que llegan hasta la costa de América del Norte, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya hemos mencionado esta teoría, ¿no?, monorracial o asiática. La otra teoría que se desarrolló, ¿no?, paralela, por decirlo así, o posterior a la teoría de Alex Ardilka, es la procedencia del hombre americano de origen oceánico, o si quiere llamar la teoría oceánica. Quien plantea esta teoría es el antropólogo francés Paul Rivet. En 1943 dijo que el hombre americano es de origen multirracial,
Por esa razón, a esta teoría también se le conoce como la teoría multirracial o polirracial. A diferencia de Alex Ardilka, él no acepta la procedencia del poblamiento americano unirracial, sino él cree que llegaron también de diferentes razas por diferentes rutas, ¿no? Por lo que no negaba otra ruta de inmigración, al contrario, las podía evidenciar y ampliar. O sea, para que me puedas entender, Paul Rivet no estaba en contra de la teoría de Alex Ardilka. Es más, consideraba pues que una posible ruta que el hombre haya utilizado para llegar a América haya sido pues el norte, ¿no? El norte, a través del estrecho de Bering. Pero lo que no acepta es que haya sido una sola raza quien haya llegado a América, ¿no? Él menciona que fueron varias razas que llegaron a nuestro continente. Eh, y para mostrar esto, ¿no? Para mostrar su teoría, se basó pues en pruebas antropológicas, lingüísticas, etnográficas, culturales, o sea, múltiples pruebas, ¿no? Por ejemplo, en las pruebas antropológicas, o si quiere llámale de rasgos biológicos, él habla de una semejanza ósea y sanguínea entre melanesios y los hombres de la Goa Santa. Los melanesios son hombres procedentes de color negro, ¿no? De raza negra, por decirlo así, de esta isla que lleva el nombre de la Melanesia. Y los hombres de la Goa Santa son una tribu brasileña también de color negro, de raza negra. Entonces, para él, esas semejanzas entre melanesios y la Goa Santa evidenciarían una migración oceánica a nuestro continente. ¿Qué más? Las piernas cortas y el tórax y la cabeza ancha. Son características semejantes entre melanesios y los antiguos cazadores, ¿no? Tribales de Brasil. ¿Qué más? En los rasgos lingüísticos habla de semejanzas entre vocablos de melanesios con los indios Hoka de Norteamérica. ¿Ya? En lo etnográfico habla de costumbres y rituales comunes entre tribus melanésicas y amazónicas, ¿correcto? ¿Cómo qué, por ejemplo, profesor? A ver, una costumbre sería el uso de mosquiteros. ¿Qué cosas son mosquiteros? Pues son una especie de tela transparente que se utiliza en la selva principalmente para evitar la picadura de insectos, ¿no? ¿Qué más, profesor? El uso de la hamaca, por ejemplo. ¿Cómo que la hamaca? Sí, la hamaca es esa cama flotante, por decirlo así, en la cual los pobladores de la costa, debido al calor excesivo, no utilizan para poder descansar. O también otros tipos de instrumentos, ¿no? Eh, por ejemplo, la cacería, la cacería de cabeza trofeo, que antiguamente en el Perú se practicó, ¿no? O la mutilación de las falanges en señal de duelo también. Y en sus pruebas culturales, pues habla, por ejemplo, del uso de hamacas, que tiene que ver con algunas costumbres también, mosquiteros, porras, ¿no? Tambores de madera, puentes colgantes, por ejemplo, instrumentos musicales, entre otros. ¿Ya? Así entonces, la teoría oceánica de Paul Rivet tiene dos variantes. ¿Ya? Dice Paul Rivet que de diferentes zonas del océano, ¿no? O sea, de diferentes islas, archipiélagos del océano Pacífico, habrían salido poblaciones rumbo a América. Uno de ellos es los melanesios, que ya hemos dicho, habrían llegado primero a Centroamérica y luego habrían llegado a América del Sur. Primero llegaron a la isla Cocos, luego de ahí pasaron, utilizaron como un puente y pasaron a América Central y de ahí descendieron hasta llegar a Brasil, dando origen a esta tribu que ya hemos llamado nosotros, que es la Goa Santa, ¿no?
Y también habla de otra ruta llamada pues la Polinesia, la ruta polinésica. Los polinésicos habrían navegado el Océano Pacífico, habrían cruzado las corrientes pacíficas y habrían llegado a la isla de Pascua, que está al frente de Chile. Y de la isla de Pascua habrían llegado a nuestro continente. Así es, ¿no? En el caso de los polinésicos hay, por ejemplo, algunas semejanzas también, como las tradiciones de cocinar en hornos bajo suelo, la famosa pachamanca, ¿no? Era una práctica muy común en la Polinesia como en América. Además de algunas leyendas que hablan pues de que en la Polinesia llegó un señor por mar, ¿no? Que en este caso en el Perú también se habla de que hubo un inca que navegó el Océano Pacífico llegando hasta la Polinesia, era Tupac Yupanqui. Así es, chicos. Eh, entonces, aquí en esta diapositiva tenemos las diferentes pruebas que él presenta, antropológicas, etnográficas, culturales, lingüísticas, como hemos dicho, ¿ya? Algunas imágenes acerca del uso de la cerbatana con los melanésicos, la maca, ¿no? La porra, hemos dicho, ahí está, o el mazo, si quieres llámale, el mosquitero, ahí está, ¿de acuerdo? Y también hemos hablado del origen polinésico, ¿no? Hemos dicho que del archipiélago de la Polinesia salieron, llegaron a la isla de Pascua y de ahí a nuestro territorio sudamericano, ¿no? Ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, también él presenta algunas pruebas, como por ejemplo el uso, como ya hemos dicho, ¿no? de la pachamanca, algunas leyendas que también ya hemos dicho, o algunos términos similares, como por ejemplo que en lengua polinésica kumara aquí es camote, ¿no? O que pucará aquí es lo que en lengua polinésica sería fortaleza. Entonces, de esa manera, el uso, por ejemplo, de la chaquitaglia, que eran herramientas de labranza, ¿no? Agrícola, hechas de madera, entre otros. Y por último, tenemos la teoría de origen australiana del portugués, ¿no? Antonio Méndez Correa. Él dice que aprovechando un posible óptimo climaticum, o sea, un periodo de clima óptimo, y usando balsas primitivas, después de varios siglos de recorrido por las costas antárticas, arribaron a Cabo de Hornos. O sea, estos hombres salieron de Australia, de ahí el nombre de la teoría australiana, ¿correcto? Salieron aprovechando el clima óptimo y construyendo balsas primitivas, no balsas avanzadas. Lo positivo de la ruta marina es que el Océano Pacífico tiene corrientes tranquilas, calmadas, entonces que hace fácil la navegación con estas balsas primitivas. Dice que después de varios intentos, ¿no? y de viaje llegaron a Cabo de Hornos. ¿Dónde se encuentra Cabo de Hornos? Al extremo sur de Chile. Al igual que ahí hay un conjunto de islas que fueron bautizadas con el nombre de Tierra del Fuego. Y dice también que más tarde poblaron la Patagonia, ¿no? Entonces, las posibles pruebas a las que se basa Antonio Méndez Correa es, por ejemplo, a la existencia de los nativos en la Patagonia y en la Tierra del Fuego, tribus que tienen semejanzas con los australianos, las tribus Onas en Tierra del Fuego, los Con, los Tehuelches, ¿no? los Yagán, entre otros. Son tribus que pertenecen a la Patagonia, a las Tierras del Fuego, pero que tienen una semejanza, ¿no? física, lingüística, etnográfica, con los aborígenes australianos. Entre las semejanzas, ¿no? podemos mencionar, por ejemplo, lo que él plantea, que son los grupos sanguíneos, ¿no? Los grupos sanguíneos dice que son similares. Por ejemplo, acá el factor predominante del grupo sanguíneo es O, positivo o negativo, ¿no? Lo que allá también es. Además, algunas palabras comunes, él habla de 93 palabras, por ejemplo. Además, la resistencia al frío de estos pobladores, ¿no? De las islas.
O también el uso de herramientas como el boomerang, por ejemplo. Son algunas similitudes que él encontraría entre australianos y americanos, ¿no? Lo más importante de su planteamiento obviamente es la existencia de este famoso Optimus Climaticum y la ruta por donde ellos avanzaron para llegar a nuestro continente. Por ejemplo, según la teoría asiática, la ruta fue el estrecho de Bering. Según la teoría oceánica, fue navegando el Océano Pacífico. Pero según Méndez Correa, la ruta fue austral, la ruta fue meridional, fue por el sur, por el extremo sur, ¿ya? Utilizando como puente algunas islas como Tasmania, como las islas Auckland y sobre todo la Antártida, ¿ya? Sin embargo, hoy en día no se ha podido demostrar las evidencias arqueológicas que él menciona en la Antártida, como por ejemplo este famoso Optimum Climaticum, ¿no? Sí, este famoso Optimum Climaticum sería el periodo del Holoceno, el periodo cálido de la Tierra, que crea un clima óptimo, pero que no coincidiría con la migración del poblador australiano a nuestro continente americano. Una mención honrosa sería, por ejemplo, mencionar a Thor Heyerdahl también, este noruego que dirigió desde el puerto del Callao una expedición rumbo a la Polinesia. Esta expedición partió en 1947 y se llamaba la expedición Kon-Tiki. Intentaba probar, ¿no?, que se trasladaron estos hombres de América movidos únicamente por las mareas y las corrientes, ¿no?, propias del Océano Pacífico, muchachos. Entonces, recuerda, Thor Heyerdahl dirige en 1947 una expedición llamada Kon-Tiki, ¿ya? Muy bien.